intervenir el poder policial. Y el policía, en este caso, no es la FUCOSA, ni la FUCOFA en Entre Ríos, es el SENASA. Martín, como siempre, un placer. Y les digo a algunos que tengan cuidado con el teléfono de Martín Rappetti. Eso a modo de información. Ojo que sirve. José, escuche esto, porque me llegó un mensaje del teléfono de Martín Rappetti, donde, entre otras conversaciones, después me pedían $2.000 si le podía prestar. Primero que no sé dónde voy a sacar, pero bueno. Carrera? Sí. Bueno, y el teléfono estaba hackeado. Este no es hackeado, es clonado. Clonado. Bueno, digo para prestar atención ahí. No, en concreto, ya que aprovechamos ese tema, tengamos en cuenta, yo creo que en los pedidos de plata o demás, y averigüemos, es muy complicado el tema de te hacen pisar palito, estás distraído con el tema, sobre todo en el WhatsApp, en el Mercado Libre también pasa lo mismo, y por ahí te clonan, te llaman, te hacen hablar, o te arriman, el que va en la calle, te arriman un teléfono cuando lo ven en el bolsillo, te sacan la información, y después, bueno, te salen pidiendo plata, robando, y bueno. Acá lo único que era, si era al revés, que Miguel Macarelli le pedía a Martín Rappetti, podía ser más creíble. Gracias, Martín, bueno, como siempre, muy amable. Muchas gracias. Pronto nos estaremos nuevamente, porque ahora ya, si Dios quiere, el programa va a continuar, así que las visitas van a ser más frecuentes. Sí, no hay problema. Ahora agotamos un montón de informaciones, porque fuimos para atrás y pasé algunas para adelante. Sí, pero me pareció interesante. Después podemos especificar y ver el tema de contar algunas cosas del funcionamiento del IPCBA, cómo funciona, cómo se recauda, qué es lo que se hace en consumo interno y consumo externo. Bueno, un montón de cosas que creo que la gente tiene derecho a saberlo, y creo que nosotros como delegados tenemos la obligación de informar, ¿no? Muchas gracias, Martín. Gracias a vos. Un saludo a toda la audiencia. Ya regresamos. AM 970. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM 970. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas. Más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794 8747 17. ¿Anotaste? 3794 8747 17. Autonativa. Abrió en Curuzucuatiá venta y distribución de frutas y verduras al mejor precio de la zona, directo de la chacra a su mesa. Don José, frutas y verduras, ubicado en Posada 715 a pasos de la Verón de Astrada. Comunicate al 34 58 41 35 95. Don José, frutas y verduras. Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774 46 3179. Estudio Jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. Torneo
Torneo de pesca variada embarcada con devolución de la Triple Frontera. Copa Cabezón Quiroga. Cabezón Quiroga. Domingo 24 de noviembre, Monte Caseros. Más de 6 millones de pesos en premios. Concursos de pesca, almuerzo show, entrega de premios, sorteos para todos los equipos. Premio Río Limpio. Inscripción por equipo 90.000 pesos. Por informes, escribinos a info.turismomc@gmail.com o llamanos al 3775 469692. Torneo de pesca variada embarcada con devolución de la Triple Frontera. Copa Cabezón Quiroga. Domingo 24 de noviembre en Monte Caseros. Invita Turismo de Monte Caseros. Organiza Municipalidad de Monte Caseros con todo el apoyo del gobierno provincial. ¿Te separaste y no sabés qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y Mudanzas Gustavito Fanoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y Mudanzas Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 1543 7747. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. BHG suma Digo, el mejor servicio de streaming de TV en vivo en todos tus dispositivos. Smart TV, celular, notebook, planes desde 13.000 pesos. Llámanos al 3774 549698. Consultar bases y legales en bhg.com.ar. En Montecaseros seguimos avanzando. Desde la Dirección de Juventud desarrollamos el programa Nuestro Domingo, acompañando en jornadas de recreación y competencias y otras actividades. Alumnos secundarios de sexto y séptimo año compiten por viajes para todo el curso y obras de refacción o ampliación de la escuela a la que pertenecen. Los apoyamos para concretar sus metas, mientras impulsamos valores como la amistad, el compañerismo, la competencia sana, la creatividad y el trabajo en equipo. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 4628. En Las Heras 888. Cursucuatiá, Corrientes. Tecno Servicios, alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecno Servicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecno Servicios, contactos al teléfono 3456-433-777, Mocoretá, Corrientes. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 4982. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Cursucuatiá.
Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Tiene todo para la familia del campo y la ciudad. Productos en general, por mayor y menor. Arroz, fideo por 5 kilogramos, comestibles, bebidas, alpargatas confortables. Somos proveedores de almacenes y kioscos. Consulte precio por cantidad. Aceptamos tarjeta de débito, crédito y Mercado Pago. Celular 3774-63-1196. Preguntar por Mario. Distribuidora Facu. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Facundo, Isabel la Católica 2283. Bonita, bonita, Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Consignataria San Jorge, compra y venta de haciendas en general, remates, filmaciones, campos, administraciones. Teléfono de contacto 3774-490139, con la mejor atención de Piti Cornaló. Consignataria San Jorge, Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Tablas, tirantes, machimbres, carpintería en general. Terciados, chapadur, fibro fácil y todo lo que necesitas para tu obra. Tablas para encofrados, tirantes en pino o madera dura. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. Alimentos balanceados y concentrados proteicos Granazo. Innovación en nutrición para alcanzar el máximo potencial productivo de tus rodeos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos Granazo. Hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzú, Cuatiá. Ruta 119, kilómetro 34-5. Teléfono 3446-640474 o 3446-594055. No somos una marca, somos todas las marcas en lubricantes y aditivos, filtros y encendido, iluminación, motor periférico, climatización, rodamientos, suspensión y dirección, livianos y pesados. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11, ni más acá ni más allá. Precios, trabajamos para que trabajes. Vos trabajás, nosotros también. El Maestro 435, Barrio Centenario, Delivery 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller. Cristian Riquelme, compra de caballos para frigorífico y hacienda en general. Recorremos todo el litoral. Teléfono de contacto 3774-639547. Email cristianriquelme-83@hotmail.com o visitanos en Cerradori 830. Representante de Horacio Rodríguez Egaña. Tu bello centro y al centenar lo llevo dentro del corazón. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás.
Idavo SRL, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, le ofrece suplementos minerales al 6% y al 9% de fósforo. 20 años de experiencia en productos de calidad, altamente palatable y con excelente comportamiento en bateas. www.idavo.com. Teléfono 03774 1563 7841. Curuzú Cuatiá, Corrientes. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 9. 19 minutos. Temperatura 18 grados. Humedad 98%. Más actitud, más energía, más Guaraní. La temporada se enciende. Primavera 2024. El aire que más te gusta. La fiesta de hits a tus oídos. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Volvemos en Saliendo al Campo, 20 minutos después de la hora 9. Ya está con nosotros un invitado, ya lo vamos a saludar. Mientras tanto que está tomando unos matecitos, compartiendo con nosotros, ya va a estar charlando seguramente los que nos están siguiendo por YouTube y por Facebook. Muchos lo deben conocer y si no, igual de todas maneras lo vamos a presentar. Se viene el remate del amigo Venta de Cabaña del Paraíso. Le voy a comentar lo que se viene. El 53º remate anual de Cabaña del Paraíso de Venta y el 22º remate anual de Cabaña Don Serafín de Marticorena se va a estar llevando a cabo el lunes 2 de diciembre a partir de las 19 horas en la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá. Están inscritos para salir a la venta 30 borregos y carneros y 50 borregas Corriedel, 20 borregos Ideal, 20 borregos Texel y 20 corderas Texel. Todo esto en la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá, la firma rematadora Regi y Compañía. Plazo 90 días. Reitero, Cabaña del Paraíso de la familia Venta y Cabaña Don Serafín de Marticorena se juntan una vez más para llevar a cabo este remate el lunes 2 de diciembre. Esperemos que todo el productor que quiera mejorar su majada tiene la gran posibilidad, porque tiene, borregos, carneros, borregas, Corriedel, Ideal, Texel, todo lo indispensable para ir mejorando la majada. Verdulería El Gringo, ubicado en Caguazú y La Cera, lo espera con ofertas: acelga 1.100 pesos el mazo, remolacha 1.500 pesos el paquete, el kilo de frutilla 3.800 pesos. También tiene queso casero, salame, chajarí. Bueno, usted, José, tiene ahí los bizcochitos, falta el salame y el queso, falta menos. Todos los días, atento a esto, todos los días en Verdulería El Gringo, 35% de descuento, pagando por modo BNA Banco Nación. 35% todos los días de descuento por modo BNA Banco Nación en Verdulería El Gringo. Vamos a saludar a nuestro invitado. Estamos con el jefe del cuartel de bomberos de Curuzú Cuatiá, Gustavo Claus. El 16 de noviembre tenían previsto, después finalmente se logró
como siempre, desfilar con algunas unidades de bomberos, pero justo un ratito antes del desfile, pero ya nos va a contar esto. Tuvo que salir a apagar incendios. Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Gracias por venir, un placer como siempre tenerte con nosotros. Bueno, buen día a vos, Miguel, y a toda la audiencia que escucha Radio Guaraní y la FM 107.1, ¿no? Primero, muchas gracias por la invitación y más que agradecido estar en este medio. Bueno, Gustavo, se viene, ya vamos a hablar de lo que pasó, pero lo ideal es que comencemos, según mi criterio, con lo que se viene, porque esto se viene mañana. Hay una jornada de manejo del fuego en el ámbito rural. Si bien los bomberos no están con la organización propiamente dicha, pero sí con el apoyo. Contanos un poquito de eso. Exactamente como vos bien decías, Miguel, mañana a través de Ministerio de Producción, el área de recursos forestales, trabajando con Sociedad Rural de la provincia, en este caso Sociedad Rural de Curuzú, van a brindar una charla del manejo del fuego para todo el sector agroproductivo de Curuzú, ¿no? Para nosotros esto es importante para que el productor también tome conciencia de cómo se trabaja, cuáles son las herramientas adecuadas. Y sobre todo hay algo muy importante que la ley en el tema de materia de fuego en la zona rural tiene previsto que cada productor debe tener lo mínimo de herramientas para poder dar la primera respuesta, claro, como nosotros decimos, ¿no? Claro. Ya sea con máquinas viales, ya sea con un kit forestal, un ataque rápido, como bien decimos, ¿no? Así que bueno, esperemos cómo sigue el tiempo también, porque para hacer la práctica y la condición de quema necesitamos algún lugar seco y claro, gracias a Dios, damos gracias a Dios que tenemos mucha humedad. Hoy volvimos a tener lluvia, eso a nosotros nos favorece mucho, ¿no? Bueno, mira, anoche me quedé pensando, porque cuando hablábamos con vos, Gustavo, de este tema, yo decía, qué interesante, y conozco algunos campos en la actualidad. Hoy hablábamos con Martín Rapetti justamente de que hay muchísimos campos muy empastados, porque el clima favorece eso y después hay poca hacienda en la mayoría de los campos. Totalmente. Pero eso está bien, y ahora la humedad, el pasto está verde, pero no va a ser así todo el tiempo. Sí. Eso me parece que es un tema lindo para tratar, y me gusta hablar me gustaría que, porque hoy la actualidad te dice, pero vos tenés que ser previsible, tenés que ese pasto después se puede transformar en algo. Sí, la materia seca, como bien en la parte productiva también se maneja, ¿no? Hay mucha disponibilidad de materia seca, si bien hoy con estas últimas precipitaciones que tuvimos se vuelve, como decimos, término rural, se vuelve a mezclar el campo, ¿no? Claro. Pero con los calores que tuvimos seca mucho, tenemos temperatura muy elevada, mucha humedad, y eso es un factor que lo tenemos en cuenta nosotros a la hora de nuestro trabajo. Nosotros antes, como bien decía, del 16 tuvimos un incendio rural el día 14 con una propagación muy rápida, potreros grandes, potreros muy empastados, y estamos teniendo justamente el problema, un problema de la actualidad, ¿no? Que no sabemos cómo se inicia el fuego, y hablamos con los productores, estamos trabajando también con el fiscal rural que tenemos en Curuzú. Eso es algo muy importante porque estamos en contacto. Cuando hay una alarma me pregunta, ¿es bueno eso? El tema quizás de los cazadores en esto tenga un rol, los cazadores, digamos, ilegales, como bien decimos, sin permiso en los campos, viene a jugar un rol muy desfavorable para el productor y para nuestro trabajo también, porque hay extensión de campo, hay bañado, hay isla, y por ahí quizás hagan un fuego, una ranchada, como bien lo llamamos, ¿no? Queda encendido algún fuego, algo, viene un viento, las temperaturas, y terminan un foco de niño que sin controlar o sin
el peón, como quien conocemos, ¿no? De campo que anda recorriendo, no había novedad a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde o 3 está avisando un vecino de que hay columna de humo en algún potrero. Claro, ¿no? claro. Acá yo creo que es un trabajo en conjunto de todo y sobre todo ser solidario, ¿no? Yo creo que esa es la palabra por ahí, entre todos darnos una mano. Claro. Para que esto, porque como yo siempre le explico a cualquier persona esto, si recibimos un llamado en tal campo, en tal ubicación y por X motivo bombero no va, esto sabemos dónde termina. Sí. No termina, digamos, se empieza a extender, tenemos quema de el primer daño, el medio ambiente, el humo, quema de la fauna, los sale totalmente, después tenemos los tendidos eléctricos, que sabemos los valores, los alambrados perimetrales, digamos, el daño del fuego es un daño cuantioso, te lo comento por experiencia propia, que a nosotros nos ha pasado, y después también cómo afecta la parte psicológica de la persona, de que vos decís, mira, se me quemó, me quedé sin pasto, me quedé sin alambrado, sin instalaciones, ¿no? Así que un tema que después de las grandes sequías que tuvimos en el año 2021, 2022, la gente también tomó conciencia, ¿no? Y como bien decía, hay muchos campos disponibles por la sequía, la venta forzada, la mortandad de animales que hubo, el tema de la tristeza, el tema... Está todo junto, pues yo decía la otra vez, ¿no? Hay mucho huevo garrapata en los potreros, hay campo vacío, pero hay que buscar la forma de ocupar la herramienta del fuego que está permitida, pero con los permisos que extiende la provincia y siempre avisando al cuartel de bomberos local, ¿no? Claro. ¿Y el método a utilizar para la quema? Totalmente, digamos, hay justamente este taller de capacitaciones para que todos los productores, primero, tomen conocimiento, y segundo, para que puedan tener la posibilidad de ver el tipo de herramienta que hay en el mercado de esto. Claro. Que por ahí uno dice estamos muy lejos, pero una herramienta es una inversión, esto no es un gasto. No tenga duda. Gustavo, yo decía, porque cuando en esa época que viste que tuvimos todos los incendios en la provincia, hablamos varias veces acá, y por ahí no sé hoy tendría que hacer esos números. Desconozco realmente los números, pero en ese momento me acuerdo que se vendía un novillo, para hacer un ejemplo, y se podía comprar mochila, no me acuerdo cuántas mochilas. En ese momento tenía hechos los numeritos. Nosotros teníamos un valor, justamente que yo lo venía hablando en esa época con el nieto de don Baroncho, permíteme ese nombre. Sí. Y una vez me dijo, ¿y qué vale un camión forestal? Y mirá, le digo, valor de hoy valía 20 noviles, importándolo. Digamos, no era una suma, no era algo impensado, algo lejano, sino hablábamos con varios productores y bueno, justamente después de eso... No te vas a fundir vendiendo 20 novillas, o sea... Digamos, y entre todos iban a colaborar porque no sabemos a quién nos puede tocar, ¿no? Sí. Y bueno, justamente después salió el camión que hace la donación Regimondino con la recaudación del remate, justamente en base a eso, ¿no? Es algo que lo vengo hablando, que creo que se va a dar otra vez. La otra vez justamente tuvimos un incendio grande acá dentro de la ciudad y se acercó alguien de la firma y lo charlamos, me dice, quedamos cortos, sí. Me dice, bueno, hay que hacer una campaña. Hay que hacer una campaña con los productores, con los privados y volver a juntar y poder comprar otro camión cisterna, porque Curuzú creció también. Sí. Hoy tenemos una población de 65.000 habitantes y no te digo que tenemos todo porque soy consciente de que hay cosas que todavía nos faltan, pero vamos por el buen camino de eso, ¿no? Esto de la jornada es muy importante, una pena que probablemente, como vos decís, porque a la hora de la práctica va a estar complicado. Hoy da el pronóstico lluvia todo el día prácticamente. Exactamente, sí, yo estoy mirando, en más teníamos un acumulado arriba de 100 milímetros que nos daba, ¿no? Pero con los 60 del día domingo tenemos buena humedad, pero veremos qué pasa en el transcurso del día y que nos avisan, ¿no? Porque la importancia que tiene esto del asesoramiento y de poder saber y animarse a invertir, porque el primer ataque por ahí evita todo. Y es fundamental para nosotros.
es lo que yo le digo a la gente. Bomberos voluntarios no, cada uno tiene su trabajo privado y recibimos llamado, confirmamos lugar, vemos ubicación, punto de abastecimiento, pero tenemos, depende de la distancia, 1 hora de arribo. Claro, totalmente. Y en esa hora de arribo se puede hacer mucho. Se puede hacer mucho. Sí, ¿te imaginas lo que se puede llegar a propagar el... Sí, si tenemos un viento a una velocidad un viento norte de 40, 35, de 20, 25 kilómetros en adelante, nos juega muy en contra. Claro. Así que vendría bien esto y que todos los productores se animen primero a participar, ¿no? Es algo siempre muy constructivo esto. Siempre vamos aprendiendo cosas, siempre hay novedades, como siempre decimos, ¿no? Pero es algo bueno para la zona. Esto se venía haciendo en todas las localidades, así que yo creo que va a salir. Qué difícil que es, indudablemente, por lo que se ve, la toma de conciencia, porque ella contaba de lo que puede llegar a ser el tema de los cazadores, pero bueno, ponele que de última un cazador va porque necesita comer, pongámosle por ese lado, que dentro de todo más o menos se puede llegar a justificar y decir, bueno, necesito darle comer a un ciervo, bueno, pero que tome conciencia de lo que del daño que viene. O uno por ahí también decimos, bueno, vamos a pescar, a comer un asado en una costa, es decir, tomar todos los recaudos de no dejar nada encendido porque viene un viento, hay un cambio de viento, algo y nada. Mirá, Gustavo, mirá lo que te voy a decir con respecto a la pesca. No hay que dejar nada. ¿Por qué te digo esto? Porque escuché con el grupo que yo suelo ir a pescar, tomamos todas las precauciones, viste, de eso somos siempre los mismos, pero suelo escuchar en otros casos que te dicen, pero no, si quedó ahí un poquito, eso se va a apagar ahora con el rocío, viste que es casi habitual que te dicen. O sea, andás acá un balde de agua, una botella con agua y echale. O sea, para mí pasa por ahí. Y lo otro pasa, Sí, no, totalmente. Lo mismo a veces el efecto lupa que tenemos de las botellas también. Que ese también la gente que va a un lugar y deja los residuos y después termina provocando un foco ígneo, ¿no? Yo creo que parte todo de nuestra cultura, de nuestro comportamiento. Y vos sabés que cuesta tan poco, hablando de la pesca, digamos, viste que la de la pesca normalmente está muy asociado, o lo otro está asociado con la pesca, de ir a comer un asado, tomar un vino, porque es una realidad. Sí, exactamente. O sea, no hay que decir lo que... Claro. Pero, por ejemplo, con el grupo que tomo como ejemplo, y hablo por lo que conozco, por lo que vivo, nosotros sacamos una bolsita de polietileno, y dejamos en un lugar, o colgado en la camioneta, o en lo que sea, y todo lo que va saliendo de residuo, vamos poniendo en la bolsa. Cuando vos te vas a venir, cerrá la bolsa, poné dentro de la camioneta, y no cuesta nada, o sea, es tomar conciencia, ¿viste? Es tomar conciencia. Bueno, ojalá que la gente tome conciencia porque se puede llegar a evitar un montón de cosas, más allá de todo lo que ustedes puedan hacer. No, totalmente, en base a nuestro trabajo y que nosotros, como te repetía, ¿no? Siempre estamos un grupo armado, se arman las dotaciones, pero también somos muy poco para lo que es la extensión territorial de Curuzú, eso lo reconocemos, ¿no? El voluntariado también en esto cada vez es más escaso por el tema laboral. Por ahí sentimos que damos mucha preparación a los bomberos y lamentablemente por falta laboral se terminan yendo de la ciudad. Y gente preparada. Exactamente, y se pierde mucho en eso. Y uno siente después, porque al momento de una alarma de cualquier tipo de siniestro somos un grupo reducido, ¿no? Y lleva su tiempo prepararlo, con todas las áreas. ¿No se podrá hacer una especie de campaña tratando de motivar a que se presenten ahí? Y bueno, nosotros ahora
Justo me da pena, no sé, como vos sabés, Miguel, y la mayoría de la población, yo reingresé a bomberos este año en mayo. Estamos terminando una camada, como quien dice, de 6 aspirantes a bomberos. Ellos están terminando este año, están en las últimas materias, y bueno, ellos van a ingresar, que ya están trabajando con nosotros inclusive. Y la idea es arrancar febrero, marzo con la inscripción a aspirantes a nuevos bomberos. Está bueno eso. Eso ya está en carpeta, ya está en agenda. Así que yo creo que vamos a tener solicitud, obviamente con todas las aptitudes que requiere para ser un principiante a bombero, ¿no? Claro. Que hace falta. ¿Cómo encontraste, Gustavo, esto de a partir de mayo, a pesar de que vos ya eras parte, digamos, del cuerpo de bomberos, pero bueno, ahora te toca desde otro lugar? ¿Cómo encontraste y cómo está hoy el cuerpo de bomberos? Bueno, nosotros ingresamos, digo nosotros porque ingresó una comisión normalizadora, en el cual yo ingreso con el cargo de jefe nuevamente, y encontramos una realidad que creo que todo el mundo que pudo ver y asesorarse, encontramos cómo estaba, digamos, se mostró lo que estaba acá, no hubo nada raro. Mi querido cuartel, como le digo, yo estoy de los 10 años ahí, lo siento que soy de la casa, digamos, ¿no? Sí. La verdad que encontramos en una situación más de lo que yo pensaba, mucho más deteriorada, ¿no? Mira. Muy deteriorada la parte de vehículo, muy abandonada. La verdad que falta de pertenencia, noté eso, la falta de pertenencia de quienes tenían la responsabilidad, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, con la colaboración de la gente, siempre con la verdad en esto, hay que ir con la precisa. Claro. Mira, nos habíamos encontrado con 5 o 6 vehículos fuera de servicio. Eso fue lo que más me sorprendió. Claro. Y la tranquilidad de la gente que estaba con eso, digamos. Yo particularmente, yo no duermo. De hecho, me pasó de que me instalé en el cuartel y ver de solucionar, de que todo empieza a funcionar. Claro. Y bueno, gracias a Dios, en 10, 15 días pudimos lograr poner en marcha 3 vehículos, que fue para mí internamente una gran satisfacción, y para todo el equipo, ¿no? Esto solo uno no lo hace. Hay bomberos que te ayudan, te colaboran, hay gente privada, hay sectores que colaboran, que mantienen su anonimato en esto, pero uno golpea, va con la necesidad de decir, esta es la realidad, necesito esto, está autorizado. Lo que deduzco de esto que estás contando, Gustavo, es que los problemas, los deterioros no eran tan serios, era más abandono que... Porque si se recuperaron pronto, a eso me refiero. Claro, no, evidentemente era problemas económicos que acarreaban a no dar el mantenimiento. No. Claro, se iban acumulando. Acumulando, exactamente. Falta de presupuesto, una mezcla, un mix, digamos, de cosas que iban a llevar a eso, no era otro resultado de esto, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios se logró. Después yo hice un viaje a Buenos Aires por el tema de subsidios nacionales, a interiorizarme, teníamos una intimación. En Buenos Aires, la Secretaría de Seguridad de la Nación, me senté a conversar, me dice, mirá, se deben rendiciones de subsidio el año 2022, 2021, bueno. Se complementó con eso, pero no alcanzó. Bomberos acá en Curuzú perdió 30 millones. ¿Por qué? Porque cuando ingresa una comisión normalizadora no reciben las comisiones normalizadoras. Esa fue la respuesta que nos dieron. Se llevó a cabo la asamblea el día 26 de octubre. Ya se envió la documentación a personas jurídicas, estamos esperando la aprobación y ahí enviar toda la documentación actualizada a Buenos Aires, ¿no? En esto hay que ser, en toda la parte administrativa hay que ir al día. Claro. Hay que ir al día porque se pierde mucho. Claro, asocio, ¿sabe con qué? Con los clubes deportivos. Totalmente. Digamos, hoy tenés que estar al día en personas jurídicas. Claro. Y a la vez hay que estar vigente en todo, digamos, y acá lo que pasaba es que venían con mandato vencido, esa era la realidad. Venían en la jerga futbolera,
en posición adelantada y bueno, llegó un momento, digamos, que es lamentable para la sociedad lo que se pierde, ¿no? Yo siempre digo, es lamentable para la sociedad porque podemos hacer mucho. Pero la sociedad, notamos nosotros que ingresamos, hicimos 2 beneficios que fueron por primera vez, un chancho móvil, después hicimos el segundo chancho móvil y un cordero móvil. Se compraron, con el primer beneficio se compró herramientas, se terminaron la instalación de un split, instalaciones de agua caliente en el lavadero, digamos, los bomberos vieron, digamos, cuál era la sintonía de trabajo y se cumplió con la primera etapa y a medida que vamos teniendo recursos vamos cumpliendo a lo que es las primeras necesidades, ¿no? Así que me considero que vamos bien, vamos normalizando dentro del grupo de bomberos de la regional, que somos 10 cuarteles en el sur de la provincia también. Ellos notaron, digamos, la normalización en esto y bueno, siempre para adelante, digamos. Claro. ¿Es buena la experiencia de lo del chancho móvil? La verdad que fue algo novedoso. Sí. Era más algo que lo quería hacer a modo de experiencia. Sí. Que nadie, bueno, era todo nuevo. Sí, por eso te pregunto. Sí. Nos donaron el primer chancho, digamos, empezamos con costo cero, digamos, claro. Y anduvimos bien, la primera venta anduvimos en 314 números. Después la segunda venta, la primera venta justo cuando largamos tuvimos incendio, tuvimos accidente en ruta y tuvimos muy poco margen de venta. Pero lo que yo siempre agradezco a la ciudad, que el día antes del sorteo en los barrios Invico la gente colaboró muchísimo. Y eso nosotros ¿Le podés contar a la gente, que mucha gente tal vez está escuchando lo del chancho móvil y no sabe en qué consiste? Porque si hay una próxima que por lo menos ya tienen idea de qué se trata. Claro, en realidad el chancho móvil se va asando un chancho en un tráiler por la ciudad, ¿no? Pero justamente ese primer día que íbamos a hacer había mucho viento. Y me dicen los gurises, va a terminar en ceniza esto, porque era, bueno, le digo, vamos a hacer en el cuartel y vamos a salir a vender. Claro. En realidad se recorre todos los puntos de la ciudad y se va realizando como propiamente el asado del lechón en un tráiler y se va vendiendo. Sí. La idea es que la gente vea el producto y compre, ¿no? Que entre por los ojos. Que entre por los ojos. Pero bueno, a pesar de eso hicimos la instalación del cuartel y anduvimos muy bien. Y el segundo también nos habían donado un lechón y un cordero y anduvimos bien. Ahora estamos viendo si para fin de año hacemos algo. Siempre vamos juntando, tenemos una caja chica para estas cosas y la gente colabora. Tampoco queremos molestar al ciudadano todos los meses, ¿no? Que por ahí un numerito de 2.000 pesos. Sí. Hoy a los números ya no es una molestia, ¿no? Uno por ahí ponemos valor de colaborar con una institución a cualquier valor de cualquier producto, y 2.000 pesos es un precio irrisorio hoy en día, ¿no? Pero pensando en del lado que vos mires, porque si vos mirás del lado del posible beneficio particular, yo voy a decir, bueno, con 2.000 pesos puedo llegar a tener un lechón asado. Sí. Eso por un lado. Que en realidad para mí personalmente debería, y hablo por mí, debería ser lo menos preocupante. Para mí la mirada debe ser que con esa colaboración estoy colaborando, vaya la redundancia, con una causa justa y para en beneficio de la ciudadanía, de cualquiera porque te puede tocar, no. Acá no se hace distinción de totalmente, acá nadie estamos exentos. Le digo a los chicos, hoy no puede tocar más de cerca, puede tocar a una persona que justo iba viajando por una ruta de cercanía de Curuzulio. Sí. Siempre estamos preparados para atender, como dicen nuestro lema, sin saber a quién, digamos. Hoy toca la necesidad a alguien y bueno, le tocó lamentablemente y estamos ahí para dar una solución, ¿no? Sí, la verdad es que es interesante. Y ahora si viene, viste, bueno, ya estamos llegando a diciembre y la gente por ahí se motiva con el tema de fin de año. Sí. Justamente ese día, bueno, como hoy habíamos arrancado al principio, ¿no? Estábamos motivados para el día del desfile y justamente a las 4 de la tarde, el 16, tuvimos una llamada de incendio en la segunda sección Cazadores Correntinos.
Y bueno, fue la mayoría mandamos 3 grupos, mandé 3 dotaciones y bueno, quedamos poco y llegamos para el desfile y que sí, que no. Y bueno, hicimos todo lo posible, llegamos para desfilar en las unidades, cerramos el desfile, digamos, fue algo también que fue algo atípico, pero bueno, la gente, yo siempre le digo a los más nuevos, ¿no? El aplauso, eso es un mimo a todos, es una caricia. Sí, vi, traté de observar y fue espontáneo el tema de la gente, aplaudía cuando pasaban los vehículos. Exactamente. Bueno, y fue casi que fue, no es que casi fue el cierre, pero casi impensado que sea el cierre. Totalmente, salió algo impensado, pero salió bien. Bueno, me preguntan si crees que es indispensable o que es necesario tener un cuartel de bomberos en Cazadores. Yo creo que estaba en carpeta armar con el director de Defensa Civil, que es la parte operativa de la provincia. Hace unos años él me había propuesto de armar algo. Yo creo que sí, sería fundamental porque las distancias, ¿no? Sí. Hoy si bien tenemos buen camino, pero es lo que hablamos, tener un primer equipo para dar una primera respuesta es fundamental. Sí, totalmente. Yo creo que sería el paso a seguir de Cazadores también en su crecimiento, tener es lo que le estaría faltando en temas de seguridad a Cazadores. Ya está la policía, está salud. Yo creo que el paso siguiente sería eso. Claro, pero tendría que ser independiente. Tendría que ser independiente ya por porque ya por la jurisdicción. Claro. Tendría que ser independiente. Pero yo creo que digamos, algo no tan lejano deberían empezar a armarse eso, ¿no? Sí, sería interesante porque también va a ser un alivio para ustedes. También va a ser un alivio para nosotros. Estuvimos, porque bueno, el programa en sí, Gustavo, está basado en las actividades rurales, como sabés. Sí. Por eso nos enfocamos en este tema y sobre todo me interesó hablar por esto de lo que se viene probablemente mañana, digamos así por el tiempo. Exactamente. Pero la ciudad en sí también llega una época en la que se viene complicada, ¿no? Con lo que se cree que va a ser mucho calor. Y justamente nosotros tuvimos un invierno con muchos incendios. El uso, primero yo siempre digo, tenemos que verificar todas las instalaciones eléctricas. Ahora en la época estival vamos a tener también mucho consumo en exceso de los split, todo lo que es refrigeración, ¿no? Entonces nosotros siempre recomendamos de verificar las instalaciones eléctricas, las llaves térmicas, los interruptores, de que todo funcione porque todo hace a la seguridad de la casa. También llamamos conciencia a los locales comerciales justamente en los horarios donde no hay operarios, ¿no? Que ya tuvimos experiencia en 2 veranos seguidos de 2 grandes incendios, que fue la farmacia y que fue el supermercado, digamos. Entonces hay que estar muy atento a eso. Llamar a los profesionales en la materia, hay que estar muy atento. Eso es lo que yo siempre, horario de siesta, sé que puede llegar a haber un riesgo mayor. Yo tengo algunos dichos, ¿no? Algunas formas de pensar y te quiero transmitir con respecto a eso. Yo digo que, y disculpe la audiencia el término que voy a utilizar, yo digo que, por ejemplo, en neumáticos de vehículos, que cuando uno utiliza un vehículo para viajar, no hay que pijotear con las gomas. En el caso de la electricidad, yo digo que no hay que pijotear con las instalaciones. Totalmente. Es una manera de pensar. Sí, no. ¿Por qué te digo? Porque todo está asociado con lo económico. Totalmente. Yo creo que no cabe duda y habrá muy pocas excepciones. Lo demás está asociado con lo económico. Entonces sí, no, pero este cable vale tanto y este vale el doble, por ejemplo. Sí. O no le pongo interruptor, o no le pongo llave térmica, no. Todas las medidas de seguridad, una hace
a la seguridad de la persona, al comerciante, al operario que trabaja en el lugar, ¿no? Porque después uno dice, mira, pero si yo iba a tener un consumo, necesitaba un cable de 4 milímetros o una bajada de 6 como corresponde, y le puse 4, mirá en qué terminó. ¿Viste? Porque encima, como yo siempre le digo al comerciante, esto donde arrancó. Claro. No hay nadie para dar la primera respuesta con un matafuego. Sí. Y las pérdidas son cuantiosas, y el momento que pasa es un momento, uno ve y es un momento nada agradable, esa es la verdad. Uno pierde las cosas de años, de sacrificio, de todo, es algo muy complejo, ¿no? Y sobre todo los horarios, que son los horarios de pico calor, que por ahí no hay nadie en los locales, eso también desfavorece al llamado a bomberos también. Y como decís, vamos a tener temperatura muy elevada. Sí, se presume que va a haber... Sí. Va a haber, bueno, el mismo 16 de noviembre que tuvimos una térmica que todo el mundo la sintió, digamos, no fue algo de decir, bueno, mirá, esto se presume que va así, va a ser así la temperatura, ojalá que no sea tan elevada, pero estamos en el clima estival y cada verano va a ser con mayores temperaturas y humedad, ¿no? Sí, por eso digo, yo no manejo el bolsillo de nadie. Pero me parece que ahí está lo que cabe, eso de que por ahí no es un gasto sino una inversión, como decían. Así que bueno, están con la cantidad de personal ahí al límite. Me decía que cada vez quedan menos. Es el tema laboral por ahí, que la gente va buscando otros horizontes. Obviamente su necesidad económica, como todo el mundo tenemos la necesidad de tener un buen trabajo, un buen sueldo, y por ahí cuesta en la ciudad, ¿no? ¿Y personalmente cómo te arreglás? Porque tenés tu actividad bueno, ahora de hace unos meses tengo 2 señores que me ayudan, digamos, que me hacen la segunda en esto, ¿no? Pero sí se complica. Se nos complica modo personal. Hay que tender el campo, hay que tender... Porque uno por ahí tiene proyectado algo y sale una emergencia, y uno no sabe cuándo va a salir la emergencia, ¿no? Y no, en tu caso no debe ser solamente eso, sino que atender algunas otras cosas internas que... Exactamente, esto te demanda tiempo, pero bueno, uno se acomoda a lo que le gusta, dice. Pero vamos bien, digamos, yo todavía me siento que hay mucho para dar, tenemos muchos proyectos, Dios mediante, yo sé que Dios y la Virgen nos va a acompañar en los grandes proyectos que los empezamos a trabajar y se va a poder concretar, ¿no?, en un año o 2. Gustavo, gracias por venir y por brindarnos todo esto. Si te queda algún mensaje para la población. Bueno, reiterar el mensaje a toda la zona productiva, digamos, de que también se pueden acercar al cuartel de bomberos, que el cuartel está abierto en querer conocer las herramientas adecuadas, que son los equipos de Zapa, que son para la extinción de incendios rurales, los kits de primer ataque. Justamente eso nos va a ayudar a nosotros, que como decíamos, no es un gasto, es una inversión para ellos y para nosotros también. Hoy nos sirve que la gente se vaya equipando totalmente. Es a favor nuestro, ¿no? Así que bueno, Miguel, te agradezco la invitación a vos y un saludo a toda la audiencia, que siempre están abiertas las puertas de la radio. Te voy a seguir molestando seguramente, porque a mí me interesa y porque es un tema que debe interesarnos a todos. Y también están los micrófonos de este programa a disposición para cuando realice alguna actividad que quiera que se dé a conocer. Pongámosle el cerdo Chancho Móvil, por ejemplo, o alguna actividad, no hay ningún problema. Acá los micrófonos van a estar abiertos siempre, ¿viste? Hay algo muy importante que te tengo que pasar. El tema de bomberos hoy cuenta con un celular que te voy a estar pasando. Bueno. Porque tuvimos un problema con la línea de teléfono.
Telecom da un castigo a aquellas personas que no cumplen por 5 meses. Y esa fue una de las situaciones más graves que nos encontramos. Mira. Recuperamos la línea de la 422811, pero por un sistema que no es el tradicional. Y tenemos inconveniente, depende cómo está internet, las señales. Así que te voy a estar pasando el contacto para todo. Para darle a conocer a la gente, sí. Sí, porque pasando eso, que es algo muy importante que la gente tiene que agendar en el teléfono. Pero tiene que agendar en el teléfono y tiene, no sé, tiene que poner como se hace, no sé, en la heladera. Exacto. ¿Viste? Pegar un papel. Y también por ahí, justamente, que hay muchas personas que pasan una emergencia y no se pueden comunicar, que también a través del 101 o el 107, que es el hospital, o 101 la policía, ellos toman el llamado y nos retransmiten mediante radio. Claro. Cuando no se puede la comunicación directa. Y bueno, otra novedad que va a ser una novedad acá en la zona, para el tema rural justamente estábamos viendo el tema de comunicación. Así que en breve vamos a tener novedades de un sistema de comunicación de internet satelital en las unidades, algo que el domingo en una sobremesa me estuvieron, siempre terminamos hablando de lo mismo, ¿no? Claro. Y estábamos hablando del tema de la señal, que personal funciona más para el lado de cazadores, que claro funciona en tal sector y personal no. Y estábamos hablando y me dice, mira, esto salió nuevo. Me dice, nosotros tenemos, anda muy bien, bueno, le digo, la verdad que vamos a probarlo porque hoy se necesita sobre todo para la geolocalización. Claro. Ahí viene un dato muy importante que no hay que dejar pasar por alto, que cuando ocurre un siniestro rural, el ganadero, el productor, cuando ingresa y me manda la ubicación real del lugar, para mí es mejor, porque yo envío corriente, ubicamos un satélite y ya me va dando los puntos de calor, digamos. Eso trabaja satelitalmente. Sí. Y ahí ya me va indicando cómo es la propagación. Todo es una ayuda muy importante a nuestro trabajo. Claro, digamos así, que cuando vos llegás, ya llegás con mayor información. Tenemos mayor información. Claro. Y ya sabemos los cuantos puntos también. Claro. Eso también nos ayuda a nosotros al avance. Bueno, todo lo que quiera, lo que necesite que se difunda, siempre fue así acá del programa para cualquiera que le haya tocado el turno en los bomberos, en este caso particular para hoy, para toda la gente. Está a disposición los micrófonos, así que y te reitero, te voy a seguir molestando para que sigamos charlando, porque viste que a veces, aunque repita los temas, a veces por repetición se va tomando conciencia. Justamente estábamos, te saco 2 o 3 minutitos. Sí, no hay problema. El tema de las banquinas, la semana pasada nos llamaron de Bomberos de Solari para que colaboremos en la escuela, el colegio agrario que está en Aguaí. Sí. Y la importancia de un trabajo que hizo el campo, un trabajo privado, que el fuego llegaba al alambrado y tenía un cortafuego bien hecho. Que si no tenía eso, íbamos a estar muy complicado el día jueves, porque sabemos que Aguaí es una estancia muy grande, con mucha atención. Tenía mucho materia seca, que es el pasto disponible. Y bueno, yo creo que cada frentista también en esto rural, para estar tranquilo, tiene su costo, pero sería una herramienta de tener los cortafuegos adecuados en los alambrados perimetrales hacia las rutas. Claro. Eso facilita mucho también el trabajo. Así que bueno, Miguel, más que agradecido. Bueno, muchas gracias, y a la orden, cualquier cosa, estamos a disposición. Muchas gracias. Hemos llegado al final, José. Mañana, Dios mediante, nos estaremos reencontrando minutos después de la hora 8. Un agradecimiento a toda la gente que se comunica, que mandó mensajes, los que quedaron los mensajes.